Buenas tardes. En este video retomamos la especificación e implementación de una clase como la definición de un tipo de dato y avanzamos para definir el concepto de tipo de dato abstracto. Recordemos que un tipo de dato establece un conjunto de valores y un conjunto de operaciones que se aplican a estos valores. El tipo de una variable determina el conjunto de valores que puede recibir y el conjunto de operaciones en los que puede participar. En el caso de la definición de una clase como un tipo de dato, la clase determina la estructura del estado interno del objeto ligado a la variable. Consideremos nuevamente la clase punto implementada en un video anterior. La clase punto modela un punto en el plano, representado a través de dos valores. Uno corresponde a la abscisa y otro la ordenada. Observen que ya no describimos la funcionalidad de copy, clone e equals, solo las responsabilidades de copy e equals. Como programadores conocemos el comportamiento de copy, clone e equals. Si en alguna aplicación el comportamiento de alguno de estos métodos no es el convencional, el diseñador describe el cambio de la funcionalidad. Cuando implementamos la clase punto, declaramos sus atributos privados, de modo que solo son accesibles dentro de la clase punto. Decimos que la representación de los datos queda encapsulada dentro de la clase. Una clase que esconde la representación del estado interno de los objetos y la implementación de las operaciones define un tipo de dato abstracto. Las clases clientes crean objetos del tipo de dato abstracto punto sin conocer cómo se representa un punto ni cómo se implementan sus operaciones. Una recta puede modelarse a partir de dos puntos. La clase recta y punto quedan así asociadas. Cada clase brinda un conjunto de servicios que pueden ser utilizados por otras clases sin conocer su implementación. La clase recta es cliente de la clase punto. La clase punto es una clase proveedora de servicios. Cuando implementamos la clase punto, no necesitamos saber qué clases van a utilizarla. En cambio, cuando implementamos una clase cliente, como recta por ejemplo, necesariamente tenemos que conocer la existencia de las clases proveedoras, la asignatura de los servicios que vamos a utilizar, su funcionalidad y sus responsabilidades. Un tipo de dato abstracto es entonces aquel en el cual la representación del conjunto de valores y la implementación del conjunto de operaciones queda encapsulada. Observemos que los conceptos de abstracción y encapsulamiento están íntimamente relacionados cuando definimos un tipo de dato abstracto. Cuando la representación de los valores y la implementación de las operaciones está encapsulada, usamos una clase sabiendo qué hace, pero no cómo lo hace. Pasemos ahora a la implementación de la clase recta, asociada a la clase punto. Los atributos se declaran privados, de modo que están encapsulados dentro de la clase. Las clases clientes de recta no conocen la implementación de las operaciones. La clase recta define entonces un tipo de dato abstracto. Dejamos pendiente como ejercicio la implementación del TDA recta. La capacidad de abstracción es esencial en nuestra disciplina. Cuando el diseñador de un sistema elabora el diagrama de clases, pone en juego su capacidad de abstracción para modelar los objetos del problema. También tenemos que utilizar nuestra capacidad de abstracción cuando interpretamos este modelo, como así también cuando elaboramos un diagrama de objetos que modela el estado interno de cada objeto de software en ejecución. El diagrama de conceptos modela la relación entre un conjunto de clases, sin especificar sus atributos ni su comportamiento. Es una representación aún más abstracta que el diagrama de clases. En Java, no todas las clases definen un tipo de dato abstracto. Una clase que incluye el método main sin definir atributos no define un tipo de dato. Puede incluir otros métodos, además de main. En este caso, todos son estáticos. Una clase que define atributos y comportamiento, pero no encapsula la representación de los datos, no define un tipo de dato abstracto.
En la programación orientada a objetos, el encapsulamiento y la abstracción son dos mecanismos fundamentales para favorecer la productividad y la calidad del software. Cuando hablamos de productividad de software, estamos hablando de reusabilidad y de extensibilidad. Vamos a retomar estos dos conceptos un poco más adelante. En HIPPO, cuando hablamos de calidad de software, estamos hablando de correctitud, legibilidad y eficiencia. Buscamos soluciones correctas, legibles y eficientes. La calidad del software se mide o se evalúa teniendo en cuenta otros atributos de calidad, como por ejemplo la robustez, confiabilidad, la disponibilidad del software, la integridad de los datos, la seguridad. Sin embargo, no vamos a abarcar en esta materia a todos estos factores para evaluar la calidad de un producto de software. Como les mencionaba antes, nos vamos a concentrar en correctitud, legibilidad y eficiencia.